Mañana. En el libro Cuidado Pastoral, Ministerio con Inmigrantes, la pastora Rebeca Radillo nos señala: la tarea de abordar el tema de la migración dentro de cualquier institución social, tal como la Iglesia, es una muy amplia y compleja, ya que al hablar de este tema hay que tomar en consideración los distintos contextos geográficos, socioeconómicos y políticos, así como las diferentes culturas y las diversas creencias y prácticas espirituales y religiosas. La experiencia migratoria suscita un sinnúmero de situaciones complejas que le presentan un reto súbito e inesperado al liderazgo pastoral y laical. En el diálogo ecuménico de las Américas sobre fe, economía y migraciones, en noviembre del 2013, la reverenda Dora Arce nos insta: hemos sido llamados y llamadas a enfrentar los retos que como Iglesia de Jesucristo se nos presentan, y este es uno de ellos al que tenemos que responder con la confianza que el Dios liberador, que acompaña siempre a los más vulnerables y para quienes ha proyectado su reino de justicia y amor, estará con nosotras ahora, con nosotras y nosotros ahora y siempre. Amén. Vamos un momento sobre la agenda, porque es que es importante ir sobre la agenda antes de entrar en otro detalle. El método que se va a utilizar durante todo el día va a ser el método de ver, juzgar y actuar. Y a mí se me antoja que vamos a ver, vamos a consultar y vamos a actuar. Quien va a ver es el licenciado Francisco Concepción, Deja tu tierra, representaciones y realidades de la diáspora y la inmigración en Puerto Rico. Vamos a consultar con el doctor Luis Rivera Pagán, Xenofobia, Xenofilia, reflexiones teológicas sobre la migración, con el reverendo doctor Amaury Tañón Santos, Puertorriqueñidad migrada, un pueblo en diáspora geográfica y de identidad. Y tendremos en la mañana una división de grupos. Como ven, no puse espacio para receso, porque allá detrás tienen un café. Usted se levanta cuando usted quiera, coge su café, viene, se sienta y compartimos, ¿verdad? Lo hacemos más familiar. Antes de presentar al licenciado Francisco Concepción, es menester continuar agradeciendo. Agradezco al Seminario Evangélico de Puerto Rico el que nos permita estar aquí en esta mañana, a su presidenta, la doctora Doris García Rivera. Ella va a estar entrando y saliendo. Tengo que hacer notar la presencia de la secretaria del Caribe y la Gran Colombia, yo la llamo mi jefa, la reverenda Giovanni Santana. Qué bueno que pudiste viajar y qué bueno que vas a estar con nosotros, nos vamos a gozar, definitivamente. A Coordinadora Paz para la Mujer, la hermana amiga doctora Ilia Vázquez Gascot, estará entrando y saliendo también, por los opúsculos que tienen dentro de su cartapacio. Y ya fuimos sobre la agenda. Sin más, vamos a presentar entonces, porque hay que continuar y darle ya a lo que vinimos, ¿verdad que sí? Al licenciado Francisco El profesor Francisco J. Concepción estudió filosofía en la Universidad Central de Bayamón y Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Entre el año 2003 y 2008 vivió en la ciudad de Washington, D.C., donde estudió una maestría en Derecho Internacional con especialidad en Derechos de Inmigración y Derecho Ambiental. Al regresar a Puerto Rico comenzó estudios doctorales en el programa de Teología Pastoral de la Universidad Interamericana, donde defenderá próximamente la tesis titulada De los desaparecidos de San Salvador a los prisioneros de Guantánamo, hacia una eclesiología del torturado desde una perspectiva histórico-pastoral. Actualmente se desempeña como profesor de justicia criminal en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Barranquitas.
Preside la Comisión de los Derechos de los Inmigrantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y cursa estudios doctorales en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde trabaja el tema del Caribe británico. El culpable, que el licenciado Francisco esté con nosotros esta mañana, y me parece excelente el que hayamos tenido las conversaciones, ¿verdad? Y encuentros para que el licenciado esté acá, es el doctor Luis Rivera Pagán. Licenciado, su tiempo. En lo que el licenciado se acerca acá, yo quiero ser flexible con la agenda, ¿verdad? Cada uno de los ponentes se les ha llamado la atención al respecto del programa, del tiempo, pero es un tema que es menester consultarlo con calma. Muy buenos días. Yo tenía planificado utilizar una presentación. No lo voy a hacer por dos razones. Número uno, porque me da la impresión de que es más una muletilla que otra cosa, ¿verdad? Para que la gente no se concentre en lo que estoy diciendo y esté mirando la presentación. Y en segundo lugar, porque yo creo que puede servir más un formato de diálogo y de conversación. En términos generales, vamos a hablar sobre números, sobre estadísticas, sobre qué pasa en cuanto a la inmigración y la emigración. Yo podría terminar esta conferencia ahora, esta charla ahora, y decir, se han ido muchos y han venido más, ¿verdad? Y ya está. Y puedo pagar y sentarme y todo el mundo sabe que se ha ido un montón de gente. Y tendría resuelto el problema. El problema es, lo que realmente se convierte en un conflicto es la identificación de aquellos que se han ido, por qué se han ido, qué pasa con aquellos que regresan, porque contrario a la visión generalizada, sí se van muchos, pero también regresan. Las estadísticas que voy a utilizar están en los informes de la Oficina del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Luego les puedo pasar la presentación que tiene los links para que lo puedan utilizar. Y entonces en el del 2012 habla de una emigración de 76,000 personas que se fueron entre el 2011 y el 2012 y 20,000 personas que regresaron. Es decir, que hay una pérdida de 54,000 personas en cuanto a población. Estoy hablando de emigración puertorriqueña, ¿está bien? Todavía no ahorita voy a tocar el tema del inmigrante extranjero, que es otro tema totalmente distinto y una realidad totalmente distinta. Nosotros sabemos que las fronteras entre Estados Unidos y Puerto Rico son porosas, eso es obvio, porque nosotros somos parte de o pertenecemos a, pertenece a, pero no es parte de, como dijo el juez White en 1922, pertenecemos a, pero no somos parte de los Estados Unidos, por lo tanto nosotros podemos migrar fácilmente, ir y establecernos y regresar cuando queramos. Y lo más seguro, la mayoría de ustedes conoce a uno o más que se ha ido y ha regresado, y se ha ido y ha regresado varias veces, ¿verdad? Y ese movimiento hace que se creen unas dinámicas de población interesantes. Una de las cosas que yo he observado recientemente, que por lo menos para mí, como abogado de inmigración, es una novedad, son las familias divididas. Es decir, el esposo viviendo en Texas y la esposa en Puerto Rico, o viceversa. Los que yo conozco, la esposa vive fuera y el esposo acá, porque ella donde consiguió trabajo es allá y él tiene trabajo acá, y entonces están divididos, ¿no? A quien yo le alquilo el apartamento, él vive en Boston y ella vive en San Juan, y ella viaja un fin de semana allá y él viaja un fin de semana acá, porque él trabaja con JetBlue y puede viajar gratis, ¿verdad? Pero los demás no tienen esa facilidad. Por lo tanto, tenemos una nueva realidad entre manos. Esta no es la familia que se dividió por un divorcio, esta es la familia que se dividió por la migración, pero no se divorcian, siguen siendo un matrimonio. Siguen los hijos estando con uno de los dos. La mayoría de las veces se van con la mamá si la mamá se va, o se quedan con la mamá si la mamá se queda, porque todavía nosotros tenemos esos patrones de comportamiento, ¿verdad? Y no podemos salir de ellos. Pero en términos generales se da esa dinámica, que es una dinámica distinta. Queda la pregunta, ¿verdad? Y entonces las iglesias tendrían que responder. Yo no soy pastor ni sacerdote, yo soy episcopal. Aquí está el profesor Ángel, que fue profesor mío en el seminario episcopal, y Héctor, que fue compañero mío en el seminario, pero yo no terminé. Entonces, yo no puedo contestar la pregunta desde la perspectiva del ministerio,
pero sí puedo plantear la pregunta, porque ese es mi derecho como parte de la iglesia, ¿verdad? Y es decirle, bueno, ¿y qué hacen con esa gente? ¿Y cómo ministran a esas familias que están divididas? ¿Y cómo los ministros, los pastores, los sacerdotes se encargan de trabajar con esa? Yo creo que me iba a decir que ya se acabó el tiempo. ¿Cómo los pastores, los ministros, etcétera, etcétera, se encargan de trabajar con esas familias que están así, ¿verdad? Que tienen esa nueva estructura? Claro, nosotros tenemos que tomar en consideración también la novedad de las comunicaciones, ¿verdad? Yo sigo el rastro de todos mis compañeros que se han ido. La mitad de mi clase, nosotros graduamos en 1988 de Escuela Superior en Bayamón, más de la mitad de mi clase vive en Estados Unidos. Sin embargo, uno sabe qué hizo todo cada día, ¿verdad? ¿Cómo? Con Facebook. Con Facebook sabemos exactamente. Bueno, ayer Sonia, que se mudó hace 2 meses a Texas, porque consiguió trabajo allá y el esposo está acá, puso un juego de sala verde. Y yo lo sé, pues ya lo puso en Facebook. Por lo tanto, hay unas nuevas dinámicas también. Ya no se da aquella soledad absoluta. Cuando yo me fui en el 2003, yo no usaba casi el email y yo no tenía Facebook en 2003. Por lo tanto, la soledad, el problema de trabajar con un ambiente en donde yo me mudé al área de Washington DC, donde los puertorriqueños no somos mayoría. Hay puertorriqueños, están escondidos. Yo recuerdo que una vez se hizo un concierto de Lucecita y Dani Rivera, y no me acuerdo quién más, en el Kennedy Center, y se llenó. Y cuando cantaron Obamoen, habían 500 puños izquierdos levantados, y uno lo miraba y decía, pero no estamos en Washington DC, ¿dónde están todos estos puertorriqueños escondidos? La comunidad puertorriqueña en el área de Washington DC es una comunidad individual, ¿verdad? Cada cual por su lado. Sin embargo, la comunidad de bolivianos, que es con quien yo trabajé allí, eso es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Y se apropiaban de los espacios y hacían comunidad dentro de los lugares donde estaban. La iglesia que yo trabajaba era la iglesia Santa María en Fort George, que era de la iglesia episcopal, era 100% boliviana, habían 200.000 bolivianos y un puertorriqueño, ¿verdad? Que era yo, que estaba allí metido como abogado de inmigración. Lo interesante es que los 200.000 bolivianos no sabían que era episcopal. Ellos creían que era católica romana. Y entonces cuando se muere el Papa, le pedían al sacerdote que celebrara un oficio especial para la muerte del Papa, y el sacerdote se resistía, y le decía, pues yo no soy católico, pero es que ellos no sabían, ¿verdad? Que eso no era una iglesia católica, creían que era, que no sabían que era episcopal, ellos creían que era católica romana. Y el padre una vez me dijo, y no les diga nada, porque se van. Muy bien. Preguntas que nosotros tenemos que responder en cuanto al movimiento de las migraciones. Hay un informe del 2012 de la Oficina de Estadística, y hay un informe que trabaja desde el 2000 hasta el 2009. Solamente voy a citar el siguiente número. Según la encuesta sobre la comunidad entre el 2005 y el 2009, más de 300.000 personas que residían en Puerto Rico se mudaron a Estados Unidos. Entre el 2005 y el 2009, 300.000, y poco más de 160.000 se mudaron de Estados Unidos a Puerto Rico. Entre esos cuento yo, que yo me mudé en el 2008 a Puerto Rico. Esto produce un balance migratorio con Estados Unidos de negativo 144.000 personas en los últimos 5 años. Eso significa que Puerto Rico perdió en 5 años el 4% de su población. Y ese es otro problema que tenemos. Hace 30 años, todas nuestras estructuras ministeriales, todas nuestras estructuras eclesiales estaban construidas sobre la juventud. Vamos a educar a los jóvenes, vamos a hacer cosas para los jóvenes, vamos a trabajar con los jóvenes. Ya no hay jóvenes. Exacto. ¿Okay? Ahora la nueva comunidad eclesial va a ser una comunidad eclesial de viejos. No es despectivo el término, esa es la forma en que nos referimos, ¿verdad? Es una comunidad de viejos, eso no es malo, eso es distinto. Y entonces, la forma en que nosotros nos acercamos al proceso de ministerio, de trabajo en las comunidades, etcétera, tiene que cambiar, porque ese proceso migratorio tiene ese otro efecto, va envejeciendo la población de Puerto Rico. Por lo tanto, tenemos que, y yo dejo la pregunta ahí,
¿Qué hacemos frente a esa realidad? Esa sería la segunda. La primera es, ¿qué hacemos con estas familias divididas? ¿Qué hacemos entonces, en segundo lugar, con esta realidad? Es interesante el inicio de la reflexión con la referencia a la nostalgia. El otro día yo estaba en el programa de radio y estábamos hablando sobre Ghana. Tengo unos compañeros que fueron a Ghana y los invité al programa de radio y estábamos hablando sobre el viaje a Ghana. Y yo me puse a leer un poco sobre la migración, no era migración, es que los traían como esclavos, ¿saben? De la gente de Ghana a Puerto Rico, al Caribe. Y es interesante porque hay datos, ¿cómo se llamaba? El primer historiador nuestro, el que escribió la historia no, Bartolomé no, el otro sacerdote, Jerónimo, Íñigo tiene un texto, y hay otros sacerdotes que también lo tienen, que habla sobre el suicidio de los negros, y eran los negros sobre todo de Ghana, que se suicidaban por esta experiencia de la nostalgia. Tenían una nostalgia tan profunda que la alternativa era el suicidio, ¿verdad? Claro, hoy en día nosotros no estamos diciendo que la gente se debe suicidar por eso, pero la experiencia de la nostalgia es profunda, como una experiencia que decía el reverendo, como una experiencia que marca la existencia completa de alguien que está viviendo el contexto de la inmigración o de la emigración. Por lo tanto, la tercera pregunta que te tiene que quedar ahí es, ¿cómo ministramos esa nostalgia? ¿Cómo respondemos a esa nostalgia? Hace 2 meses, hace 1 mes y medio, mi primo se fue solo a Ohio. En Ohio hay un 1% de hispanos, algo donde él está. No hay puertorriqueños, él no conoce a nadie, va allí, se establece allí. ¿Cómo ministramos a esa gente? Que de pronto empieza, ¿verdad?, a recordar, a mirar. Yo estaba viendo un video ayer de una muchacha que decía, yo tomé la decisión más difícil de mi existencia, decidí irme. Y eso le pasa a cualquiera. Le pasa al argentino que viene a Puerto Rico, con todo y que lo podemos acoger, ¿verdad?, porque hay unas coincidencias culturales, etc. Le pasa al dominicano que viene aquí, pero le pasa al puertorriqueño que se va a New Jersey, que se va a Connecticut, se va a Washington, o aquella muchacha de Barranquitas que yo conocí en Alaska. Una vez me fui a una actividad que la universidad me envió a Alaska. Yo trabajo con la Universidad Interamericana de Barranquitas y me encontré con una muchacha de Barranquitas viviendo y trabajando en el hotel en Alaska. Y decía, muchacho, ¿cómo tú llegaste aquí? Me fui y llegué y conseguí un trabajo. En 1968 comenzamos a trabajar el tema de la inmigración desde la perspectiva científica. Se dan las primeras publicaciones, el doctor Vázquez publica en esa época 3 informes sobre la migración. También se los puedo hacer llegar, tengo copias en el USB, que los puedo enviar por email o lo que fuera, ponerlo a disposición. Y él habla sobre la conexión entre el desempleo y la inmigración, o la emigración. Eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Es como que no descubrió el sol, que la gente se va porque no hay trabajo. Y eso ya estaba en los informes del 60 y pico, estudiando la emigración de los 50. En 1983, la Junta de Planificación publica un informe, también está disponible, hablando sobre la inmigración, y adivinen cuál es la motivación principal de la inmigración: el desempleo. Y hoy, 2012, la motivación principal de la inmigración, el desempleo. No hay ninguna otra razón. Hay alguno que otro que se mudará porque de pronto cree que vivir en medio de un lugar donde cae nieve en invierno es fabuloso, pero la mayoría de los puertorriqueños lo piensan 2 veces cuando dicen me voy a mudar a Nueva York y hace un frío, ¿verdad? Y por eso la migración nuestra se está yendo principalmente al área de Florida. Por último, sobre la inmigración, y le voy a dedicar 5 o 10 minutos, me voy a pasar como 2 minutos nada más a la inmigración. Por último, la pregunta que tenemos que hacer también es, ¿qué pasa con esos emigrantes que no participan en los procesos políticos? Entonces, uno va hablando y dice,
a la gente. En Puerto Rico el 85% de la gente va a las elecciones. Nosotros votamos por cualquier cosa. A mí me encanta. Cada vez que dicen van a votar, yo voy y voto. No importa por lo que sea, yo voto. A mí me gusta ir a votar y la mayoría de los puertorriqueños nos gusta ir y votar por lo que no nos importa quién es el candidato ni por qué. Nosotros vamos y votamos y ya, ¿verdad? Por eso elegimos la gente que elegimos. Eso es parte del proceso. Esa misma comunidad que participa tanto aquí, cuando se va hablando no participa. Y hay una pregunta bien importante y es una responsabilidad. Yo sé que hay sectores religiosos que dicen eso no es nuestro problema, lo de nosotros es el espíritu, pero hasta ayer, ¿verdad? Desde mi perspectiva, el espíritu está en la carne, así que hay que trabajar con la cuestión de la carne y salvar ese cuerpo y salvar a esa persona. Por lo tanto, hay que trabajar en el asunto político. Miren, ¿cómo ministramos a esas comunidades para que participen en el proceso político? No solamente que vengan y se queden aquí, yo tengo una iglesia en Orlando y ellos van a mi iglesia los domingos y yo los acompaño y les entierro los muertos y todo ese tipo de cosas y ya. ¿No? Es como esa gente también hacemos que participe en el proceso político. ¿Por qué? Porque su ausencia lastima a todos los demás. Y si nos preocupa realmente el problema de la inmigración, y ahora cambio el tema, en los Estados Unidos, la participación de estas comunidades latinas, sobre todo puertorriqueños, que son ciudadanos, que pueden votar, al otro día de aterrizar pueden votar. El hecho de que no participen, primero es un acto de responsabilidad por parte de estas instituciones que nos acogen. Porque la única manera de lograr algún tipo de cambio que proteja los derechos de esos inmigrantes que no tienen derechos, oiga, yo soy abogado de inmigración, no tienen derechos, punto. La única manera de proteger esos derechos es que los que pueden participar en el proceso político participen y elijan gente que pueda hacer una de las propuestas, la reforma, ¿verdad? La reforma integral. Pues mira, la reforma integral depende de una voluntad política. Es con votos que se logra la reforma. No es de otra manera. Por lo tanto, estas comunidades de puertorriqueños tenemos que hacer que participen. Muy bien, cambié de tema. Inmigración. Yo trabajé como abogado de inmigración en Washington, en una iglesia, la iglesia Santa María, como les conté anteriormente, en Fort Church. La mayoría de mis clientes eran de El Salvador, de Honduras y de Bolivia. Los de El Salvador tenían el problema de que eran gente que había llegado en 1980, 81, huyendo de la guerra civil, ¿se acuerdan de aquella guerra civil? Y todavía en el 2008, cuando yo regresé a Puerto Rico, no habían resuelto su problema migratorio. Y yo tuve un cliente que había solicitado asilo en 1976. Y en el año 2007, en diciembre del 2007, cuando yo regreso, él no ha terminado su proceso de asilo. Esa es la realidad de muchos inmigrantes, ahora estoy hablando. En el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos una población inmigrante de un 8%, más o menos 8% de la población en Puerto Rico, según las estadísticas más recientes, son extranjeros. De ese 8%, el 65% es nacido en los Estados Unidos, el 20% es nacido en la República Dominicana, el 5% es nacido en Cuba y el resto 12% ha nacido en otros lugares, como tenemos gente de Palestina, Argentina, Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de los clientes que yo tengo hoy en día son de Argentina. Aquí hay una inmigración argentina bien grande. Oye, empresario, bueno, yo tengo uno que llegó sin nada y ya tiene su propia empresa, ¿verdad? Un argentino que llegó hace 3 años y he estado trabajando con él en su proceso y ya tiene su propia empresa. Pero, ajá. La inmigración de Haití. Bien poca. En Puerto Rico, poquísima. Mire el problema que tiene el haitiano. El haitiano va a cruzar el territorio dominicano, va a llegar a Puerto Rico, normalmente los van a arrestar en la frontera, en el mar, y el problema que tiene al que arrestan llegando es que ya no los detienen en Puerto Rico. Los tienen una noche en Puerto Rico y los mandan a Miami. Y de Miami es que tienen que hacer su proceso de deportación. Ya no los dejan aquí. Antes los dejaban aquí. Incluso los dominicanos, cuando los detiene inmigración,
A los únicos que no envían a Miami a los cubanos, porque los cubanos no los detienen. Si llegan a tierra, ¿verdad?, le aplica la ley de pie seco y por lo tanto no tienen que irse. Sí. Los asiáticos. Hay una gran comunidad. Esa fue mi primera experiencia. Cuando yo empecé como abogado de inmigración, yo hice mi práctica en la clínica de asilo político, en la UPR. Todos mis clientes fueron en esa época chinos. La mayoría eran peticiones por dos cosas. Falun Gong, eran practicantes de Falun Gong y el Estado todavía prohíbe la práctica del Falun Gong, que es una práctica religiosa, ¿verdad?, parecida al Tai Chi, ese tipo de práctica. Y lo otro era el One Child Policy, que era la política de que no podían tener más de un bebé, y una vez tenían más de un bebé, el Estado intervenía con ellos, incluso forzaba la esterilización de las mujeres, etcétera, etcétera. De esos casos llegaban a Puerto Rico muchos, pero muchísimos. ¿Qué pasaba con los casos? Una vez vimos un grupo de personas, eran mujeres chinas, todas jóvenes, llegan a Puerto Rico, las detiene inmigración, como tienen peticiones de asilo, inmigración no las tiende a no detenerlas, no siempre. Les voy a contar una historia en donde sí, no siempre. Cuando vamos al tribunal, de pronto comparece por teléfono un abogado de Nueva York, y el abogado de Nueva York prestó una fianza por cada una de ellas y se las llevó a todas para Nueva York. El abogado de Nueva York obviamente trabaja para el Snakehead. Snakehead es aquel que se encarga de la red de tráfico, porque la mayoría de los asiáticos que llegan a Puerto Rico sin documentos, no el que llega con una visa y se queda, sino el que llega sin documentos, llega a través de una red que le puede costar hasta $35,000 el viajecito. Eso lo que significaba era que una vez llegaban, tenían que quedarse trabajando para esa red que los trajo hasta saldar la deuda, y le aplican impuestos, intereses a la deuda. Por lo tanto, tú no puedes tener 10 o 15 años trabajando solo para pagar la deuda. Lo hacen y salen y montan su negocio. Pero les cuesta y es bien difícil. En esa clínica yo tuve la experiencia de una muchacha colombiana. Esta muchacha colombiana llega a Puerto Rico, cruza por todas las islas, y llega a Puerto Rico, la detienen en San John de las Islas Vírgenes Norteamericanas, es arrestada, la llevan a la cárcel federal, estuvo 6 meses en la cárcel federal hasta que conseguimos el asilo. Su petición de asilo era por persecución política, porque la FARC la habían secuestrado, había sido víctima de una violación en grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Ella había huido y había llegado a Puerto Rico, también con una red de traficantes, obviamente, ¿no? Y entonces pide asilo y está 6 meses en la cárcel hasta que le dan asilo. Al final salió, hoy en día vive en Miami lo más tranquila, pero fueron 6 meses en la cárcel, y cuando al inmigrante lo colocan en la cárcel es con la comunidad general. No hay un espacio especial para los inmigrantes, porque eso no es un criminal, eso no es un delito, realmente no es un delito. Por eso es que, les dije al principio, no tienen derechos. Porque el Tribunal Supremo, en una decisión de Rehnquist, determinó que como el proceso de deportación es un proceso administrativo, no le aplican las cláusulas de debido proceso de ley. Y como no le aplican las cláusulas de debido proceso de ley, tampoco le aplica el derecho a tener representación legal. Por lo tanto, el inmigrante, si no tiene para pagar, puede tener abogado, pero si no tiene para pagarlo él, el Estado no se lo puede dar. Servicios legales: no puede dar asistencia a inmigrantes en casos de inmigración porque el Congreso se lo prohibió. Por lo tanto, en Puerto Rico, igual que en todos lados, los inmigrantes indocumentados no tienen asistencia legal gratuita. Si usted va a la Corte de Inmigración, yo trabajaba en la de Arlington y en la de Baltimore, inmediatamente le daban un documento a los inmigrantes y ahí había una lista como de 20 organizaciones que le daban servicios legales gratuitos. De las iglesias, no es de ninguna otra. En Puerto Rico, ¿sabes cuántas hay? Ninguna. No hay ninguna organización porque ninguna iglesia le ha interesado darle servicios legales formales gratuitos a los inmigrantes. Así que esa sería la otra pregunta. ¿Cuál es la realidad del inmigrante en Puerto Rico? Miren, ¿se acuerdan de las licencias para los dominicanos? Policía detiene al dominicano, la licencia tiene la línea roja, el policía le da una pela, le quita el dinero y le dice: y si te quejas, llamo a inmigración. Sí. Pero ahora hay una orden ejecutiva de la policía
Sí, esa orden está desde que aprobaron la ley y no les importa. A la policía no le importa, honestamente. Yo tuve el ejemplo, hace 2 semanas, un muchacho fue a buscar a un amigo al aeropuerto. Él no estaba viajando, él está indocumentado. Va a buscar al amigo que es residente permanente. El amigo llega, lo detienen en inmigración, lo envían a segunda revisión, ¿verdad? En la segunda revisión le empiezan a hacer preguntas, le quitan el teléfono y empiezan a mirar las fotos, que es totalmente ilegal, pero lo hacen, ¿verdad? Porque después nadie se va a ir a quejar. Hacen todo ese registro ilegal en ese contexto y ven una foto y le dicen, adiós, ¿y quién es este? Y le dicen, no, ese es mi amigo que me viene a buscar, pero que no pudo viajar conmigo porque está indocumentado. Uno lo entiende. ¿Sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? Inmigración contactó a la policía afuera. Él estaba afuera esperándolo, donde está todo el mundo. El policía se acercó, fue uno por uno hasta que encontró el que tenía la licencia con la línea roja, lo arrestó y se lo dio a inmigración. Para eso sirvió la licencia, lamentablemente. Dígame. Sí, licenciado, la Iglesia Metodista de San Pablo, que está ubicada en Barrio Obrero, está haciendo sus pininos con una alianza con la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros precisamente lo que hacemos es que le hacemos la ruta para llevarlos allí para que le den los servicios legales para inmigración. Otra de las áreas que estamos trabajando es lo de las licencias, pero yo he retenido la población femenina, que es la mayor parte de la población que quiere conducir, y dicho sea de paso, muchas de ellas ya guían por ahí, para serle bien honesto, que es el problema. Las he retenido para que pasen este crisol de estas experiencias de las cuales usted nos está narrando, porque yo siempre les decía, las van a marcar inmediatamente, vamos a esperar, vamos a ser cautelosas, porque esto las van a marcar, las van a fichar y las van a encontrar y no hay manera, y la mayor parte de ellas no tienen sus documentos, la están guiando por necesidad, y la cara del inmigrante tiene el rostro de mujer en el barrio. Sí. Así que yo en ese sentido, pues les estoy dando las clases, pero les he dicho, tengan cuidado, vamos a pasar un periodo para que se refine la cosa, se reajuste, porque les había ya prevenido de ese peligro. Sí, la recomendación de la Comisión de los Derechos de los Inmigrantes es, mira, si ya inmigración te marcó, porque una vez te detuvieron y lo que estás por ahí es con un parol o lo que sea, sácala. Pero si no, no lo hagas porque te expone y la exposición es demasiado peligrosa. En ese caso, a mí me parece que eso es muy importante. Por último, voy a decir lo siguiente, porque ya me están diciendo que me calle. Voy a decir lo siguiente. El jueves que viene, el próximo jueves 6 de noviembre, yo voy a estar en una vista pública sobre una legislación que está presentando el senador Ramón Luis Nieves sobre el acceso de las comunidades indocumentadas a las funciones bancarias. Hoy en día se supone que no pueden tener cuentas de banco, etcétera, etcétera. Por eso Univision le da la tarjeta esa que le saca a los chavos. Y entonces ellos están pasando una legislación para que puedan hacerlo. Hay una vista pública, es el día 6 de noviembre en el Capitolio a las 9 de la mañana. Está abierta, ¿verdad?, para su participación. El senador Ramón Luis Nieves está trabajando mucho con los temas de los inmigrantes, también con el tema de las licencias. Acercamientos son importantes. Como mencionaba usted ahorita, sí, la clínica tiene servicios, pero son bien limitados. Y en vacaciones no hay. Y entonces ese es el problema. ¿Qué puede hacer? Mire, eso no le cuesta mucho a las iglesias. Tener una oficina y se llenan los papeles para el permiso del BIA para que puedan dar representación. Incluso no tienen que contratar abogados, porque funcionarios que no son abogados podrían podrían trabajar en la organización para dar esos servicios. Y la comisión de nosotros en el Colegio de Abogados podemos ayudarle a empezar el trabajo para dar los servicios, porque podrían ser servicios que fueran más constantes y que se variara, ¿verdad? Nosotros ya tenemos